Al norte del centro de la Ciudad de México, el multifamiliar más grande jamás construido en ella se levanta. Testigo de eventos determinantes no solo para él, sino incluso para el país, desde sus inicios marcó un antes y un después en varios aspectos. Hoy toca conocer la historia de uno de los planes maestros, proyectos de vivienda y ejemplo perfecto de un movimiento urbano arquitectónico que daría vida a uno de los grandes proyectos urbanísticos, que 60 años después aún se mantiene. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. La historia de Tlatelolco ni de lejos se trata solamente de la obra insignia del movimiento moderno mexicano, y para ello necesitamos remontarnos hasta el 1337 y el México prehispánico. En este año Tlatelolco fue fundado como ciudad, apenas 13 años después de Tenochtitlán, y desde un principio tuvo una gran importancia, principalmente en lo comercial. Desde su fundación, Tlatelolco se convirtió en un importante nodo comercial para la cercana Tenochtitlán, gracias a su gran tianguis, o mercado, y a las calzadas de Nonoalco y Tenayuca, que eran dos de los accesos principales por el norte hacia la capital mexica. Además, desde sus orígenes, Tlatelolco fue una zona con bastantes poblados indígenas. Para ser exacto, era compuesto por 19 barrios, que una vez completada la conquista española, quedaron asignados a la comunidad indígena de Santiago Tlatelolco. El periodo colonial transformó profundamente la antigua Tenochtitlán, adaptándola al pensar español. Aunque las ordenanzas de Felipe II que darían fama y forma a las ciudades latinoamericanas bajo el dominio español no se promulgaron hasta 1573, la traza urbana existente de Tenochtitlán, con sus grandes calzadas y su forma de retícula, ayudarían a establecer el patrón reticular típico español. Sin embargo, la zona de Tlatelolco no lo seguiría. Y es que con estas características comenzaría a tomar forma el modelo de la ciudad establecido por los conquistadores, e incluso bajo ley. Los españoles dentro de la traza reticular ordenada y los indígenas en los barrios periféricos y por tanto con una traza más irregular. A finales del siglo XVII la ahora Ciudad de México ya alcanzaba los 100,000 habitantes y a finales del siglo XVIII abarcaba las 1,076 hectáreas frente a las 661 del siglo anterior. Ante esta problemática, algunos intentos de regularizar la traza urbana llegaron. Se intentó extender las calles rectas del centro hacia los barrios periféricos como Tlatelolco, que marcaba el límite norte de la ciudad en ese entonces. Sin embargo, estos proyectos no llegaron a concretarse, dejando las áreas indígenas fuera de la retícula española. Ya entrados en el siglo XIX, la desamortización y nacionalización de los bienes del clero influyeron todavía más en el crecimiento desordenado del norte de la Ciudad de México, y por tanto de Tlatelolco, pues la iglesia tenía en propiedad alrededor del 47% del suelo urbano. Para entonces también entraría en escena la ciudad como mercancía, y es que tras la desamortización los terrenos fueron fraccionados entre particulares y el Estado. Así nació también la nueva forma de crecimiento de la ciudad mediante las primeras colonias y fraccionamientos, que provocó que el crecimiento de ella se dirigiera principalmente hacia dos ejes. Colonias como Santa María la Ribera y Guerrero surgirían en estas últimas décadas del siglo XIX gracias a esto. Sin embargo, aún faltaba un determinante para el característico crecimiento del norte de la Ciudad de México, pues el porfiriato desarrollaría económicamente al país en gran medida gracias al ferrocarril, por lo que en 1873 la Ciudad de México vería nacer su primera estación de trenes justo al norponiente de la ciudad. Y con ella no solo llegaría el ansiado progreso y la modernidad, sino también un cambio en la morfología urbana que definiría el rumbo de la capital mexicana. El siglo XX también llegaría y no solo representó un nuevo milenio, sino también una nueva era de problemas y retos para la ciudad. La irrupción de las vías del ferrocarril en la traza provocó la desaparición de barrios cercanos a Tlatelolco, como el de San Miguel Nonoalco, pero también definió la zona norte. Hasta 1880 Tlatelolco aún se consideraba fuera de la capital, pero entonces quedó encerrado entre los talleres del ferrocarril al norte y una colonia Guerrero en el sur, que se urbanizaba progresivamente. Esto creó un punto problemático entre las dos trazas históricas, la irregular y más orgánica de los barrios de origen indígena y la rígida traza ortogonal de la retícula española. Las colonias cercanas comenzaron a ser hogar de población trabajadora de bajos recursos, incluyendo obreros del ferrocarril y artesanos. La población de la ciudad creció rápidamente, pasando de los 471,000 habitantes en 1910 al millón en los años 30. Lo que impulsó la urbanización de terrenos ganados al lago y la conurbación de la Ciudad de México con localidades como Azcapotzalco, Tacubaya y Coyoacán. En 1940 la ciudad llegaba ya al 1,595,000 habitantes y había comenzado su camino a ser metrópoli. Es en esta década cuando la migración del campo a la ciudad también empieza a tomar fuerza y a generar una fuerte demanda por vivienda.
pues se estima que casi la tercera parte de la población vivía en colonias con pocos o nulos servicios. Aunque el Estado impulsó los primeros proyectos de multifamiliares como el Centro Urbano Presidente Alemán en 1949, muchas familias migrantes no podían costearse estas viviendas y terminaron por asentarse en zonas periféricas sin servicios, muchas veces construyendo casas con materiales improvisados. Por otro lado, las vecindades del centro de la ciudad también llegaron a albergar muchísimos de estos migrantes, facilitando un sitio más central para habitar. Pero ante tal explosión demográfica pronto también se convirtieron en sitios hacinados, con falta de servicios y un profundo deterioro, después del decreto de congelación de rentas de 1942. Tlatelolco y las cercanas colonias reflejaron esta dualidad en la vivienda. Por una parte, la zona centro, la colonia Guerrero, Tepito o incluso colonias como Santa María la Ribera vieron aparecer vecindades para dar cabida a la población que llegaba. Pero también las zonas circundantes a las vías del ferrocarril y los talleres vieron aparecer vivienda informal en condiciones muy precarias. Las colonias de la zona norte de la Ciudad de México como Guerrero, La Lagunilla, Tepito, La Merced, Jamaica y Los Reyes comenzaron a ser estigmatizadas bajo el nombre de la herradura de tugurios. Por ello, en la década de los 50 el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas llevaría a cabo un análisis de la zona, concluyendo que en ella había muy altos índices de hacinamiento y de promiscuidad, graves deficiencias en cuanto a servicios, unidas a la elevada densidad de construcción en muy malas condiciones, inexistencia de áreas verdes y la presencia de los grados más negativos de vialidad. De hecho, para 1950 habitaban más de 438,000 personas dentro de estas colonias, y la densidad de población se estimaba entre los 300 y los 1,000 habitantes por hectárea. Entonces, la solución planteada fue una renovación urbana, que buscaba regularizar estas colonias y mejorar la conectividad entre el centro de la ciudad y Tlatelolco. El ferrocarril era una de las principales barreras, mientras que un proyecto de prolongación del Paseo de la Reforma hacia la antigua glorieta de Peralvillo buscaba mejorar el acceso al poniente del centro y revitalizar las zonas más deterioradas mediante nuevos usos y actividades. Sin embargo, esta renovación urbana también fue vista como una oportunidad para modernizar la zona norte, erradicando la imagen decadente y alineándola con la prosperidad que México comenzaba a experimentar. Aunque antes de entrar de lleno, todavía faltaban los protagonistas técnicos de Tlatelolco, el movimiento moderno y el arquitecto Mario Pani. El movimiento moderno fue el estilo urbano arquitectónico que dominó gran parte de la primera mitad del siglo XX. Sus principios quedaron plasmados en la llamada Carta de Atenas, originada en 1933 en el Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Con ella se buscaba la funcionalidad y la racionalización del espacio, en donde una mezcla de mentes e idearios como Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, también buscaban dar el papel a las clases trabajadoras, que hasta ese entonces habían estado excluidas de la arquitectura, especialmente con la vivienda. En ellas se exponían 4 funciones básicas que las ciudades modernas debían de cumplir: habitar, trabajar, recrearse y circular. El habitar debía de cumplir unos objetivos mínimos como el asolamiento, la higiene o el acceso al aire mediante edificios en altura, separando las funciones del trabajo y la circulación mediante grandes áreas verdes, y un tipo de organización urbana como las supermanzanas, unidades urbanas donde los habitantes pudieran satisfacer todas sus necesidades diarias de vivienda y recreación sin ir más allá de ella. Estos ideales serían puestos en práctica como con la Ville Radio de uno de los íconos del movimiento como Le Corbusier, y se convertirían después en la base de los Grands Ensembles, la versión francesa de los multifamiliares. En la década de los 30, estas ideas llegarían a México gracias a arquitectos como Hannes Meyer, exdirector de la Bauhaus, y Mario Pani, quien había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de París y había vivido en primera mano las radicales y revolucionarias ideas de Le Corbusier, influyendo enormemente en sus proyectos. Pani aplicaría las teorías del movimiento desde sus primeros grandes trabajos, como con la construcción de la Unidad Modelo en 1947, el Centro Urbano Presidente Alemán en 1949 o el Centro Urbano Presidente Juárez en 1952. Todos ellos proyectos de vivienda pública bajo el modelo de multifamiliares donde se podían apreciar los elementos básicos. La supermanzana como esa unidad básica de organización urbana en donde serían implantados edificios de gran altura con grandes áreas verdes. En el terreno nacional, los multifamiliares vendrían a convertirse en la antítesis de las vecindades, pues nacieron del discurso de si los tugurios eran oscuros, mal ventilados y promiscuamente hacinados, el multifamiliar era soleado, bien ventilado y zonificaba cada actividad doméstica. Pero a la vez retomaban de ellas la vida en comunidad. Además, estos ayudaban a soportar la construcción masiva de viviendas que ayudaba a compensar el alto coste del suelo urbano, facilitando el acceso a vivienda digna para las clases trabajadoras, al menos en la teoría.
Pani vería el caso de Tlatelolco como la oportunidad perfecta de llevar a cabo su proyecto insignia, pues inspirado por Le Corbusier, al demoler toda la zona decadente del norte de la Ciudad de México quedaría una tabula rasa para empezar desde cero y sin ningún impedimento su idea. De hecho, a la par de los estudios realizados por el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, Pani también llevaría los suyos que definirían el nacimiento del conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco, un modelo que llevaba a la máxima los ideales del movimiento moderno adaptados al contexto mexicano. De esta manera, en 1960 da inicio a la construcción del mayor multifamiliar que la Ciudad de México vería nacer. Para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud, varias instituciones del Estado fueron necesarias. El proyecto estuvo a cargo del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, haciéndose cargo del 80% del financiamiento, con la participación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el 10% de financiación. También se contó con el respaldo del Instituto Nacional de Vivienda y financiamiento privado de la mano de empresas aseguradoras e internacional también, proporcionado en el marco del programa estadounidense de la Alianza para el Progreso. El proyecto original preveía la construcción de 112 edificios con un total de 11.916 departamentos y una población objetivo de 70.000 habitantes en aproximadamente 95 hectáreas. Estas pertenecían tanto a los antiguos talleres del ferrocarril mexicano, como a manzanas de la parte norte de la denominada Herradura de Tugurios, que estaban destinadas a ser demolidas y a reubicar a sus habitantes en teoría dentro del mismo conjunto. Para el proyecto, Pani dividió la zona en 3 grandes supermanzanas o unidades habitacionales como fueron llamadas. Estas representaban las 3 grandes etapas por las que había pasado el país. La primera, la independencia, la segunda, la reforma y la tercera, la república. Los 112 edificios y los 11.916 departamentos estarían divididos en 8 tipologías de edificio dados en 2 tipos de financiamiento, y serían nombrados con personajes importantes de las 3 etapas. El primero correspondía a vivienda social en renta mediante certificados de propiedad inmobiliaria y comprendía el 86% de la oferta de todo el conjunto urbano. Los edificios A serían destinados a las clases sociales bajas y empleados del ISSSTE. Los edificios B serían destinados a las clases sociales medias e igualmente a empleados del ISSSTE. Los edificios C serían destinados a las clases sociales altas. Y por último, los edificios I serían destinados a los empleados de las aseguradoras que también financiarían el proyecto. La primera supermanzana fue la única que quedó diseñada tal y como la previó Pani. En ella se construyeron 28 edificios de las tipologías A, B y C, además de la torre insignia, que sería destinada a ser las oficinas del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, y fue la primera en ser inaugurada, empezando a entregar los departamentos desde 1963. La segunda supermanzana fue rediseñada del proyecto original. En un principio contaría únicamente con edificios de la tipología I. Sin embargo, tras el éxito de la primera etapa se incluyeron las otras 4 tipologías más al conjunto, que serían destinadas a vivienda para la venta con un total de 36 edificios en esta supermanzana. Los edificios K serían los más lujosos del conjunto. Los edificios L originalmente iban a ser destinados para ser oficinas, y después fueron reconvertidos a un uso habitacional, por tanto contando con unos departamentos más pequeños. Y por último, los edificios M y N, que correspondían a torres habitacionales de 24 niveles. La tercera supermanzana también fue rediseñada del proyecto original para albergar los vestigios del antiguo Templo Mayor y el Jardín y Templo de Santiago Tlatelolco, y sería la parte que recibiría la ampliación del Paseo de la Reforma. En ella se implantaron 38 edificios alrededor de la Plaza de las Tres Culturas, además del edificio para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además de ello, el conjunto contaría con un supermercado, 19 escuelas, 13 guarderías, una secundaria y una preparatoria, más de 600 locales comerciales, 3 clubes sociales, 3 clínicas, un cine, una planta de tratamiento de aguas únicamente para el conjunto y 2.600 cuartos de servicio en 38 de los 112 edificios. Todo ello bajo el ideal modernista del habitar y recrearse dentro de las mismas supermanzanas, en el que únicamente sería necesario salir a trabajar por las circulaciones perimetrales y exteriores del conjunto. De ahí que también Pani diseñara sus pasillos con la icónica techumbre y el puente peatonal sobre la avenida Guerrero, pues el corazón de esta supermanzana sería únicamente peatonal. Al mismo tiempo recuperaba la mezcla de usos del centro urbano Presidente Alemán al dotar de espacios comerciales en las plantas bajas de algunos edificios. Estos seguían el esquema arquitectónico típico de los grandes conjuntos habitacionales del movimiento moderno, de barras y torres, que permitían economizar recursos constructivos como financieros al ser formas simples y rápidas de construir, y así elevar la densidad a los cerca de 1.000 habitantes por hectárea. Tlatelolco originalmente sería revestido de marcolita,
una lámina de asbesto que le daba una característica fachada uniforme, únicamente interrumpida por las terrazas de algunos de los edificios de sus tipologías. El proyecto mejoró la ansiada conectividad entre el centro y la zona norte de este, al prolongar no solo el Paseo de la Reforma, sino también la calzada de Nonualco, la avenida Insurgentes o la avenida San Juan de Letrán. Además, se esperaba que Tlatelolco fuera la base para la futura reurbanización y control de la herradura de Tugurios. Y es que el conjunto era la primera parte de un plan mucho mayor que llegaría hasta la unidad habitacional Kennedy, inaugurada igualmente en 1964 y obra del mismo Pani. Sin embargo, los posteriores problemas urbanos, la falta de financiación y una temprana organización de los vecinos que serían afectados frenaron el proyecto. Finalmente, el 21 de noviembre de 1964, el conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco sería inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos, con un costo estimado entre los 230 y los 1.200 millones de pesos de la época. Sin embargo, pronto los problemas llegaron. Los análisis previos de Mario Pani, así como la experiencia de los multifamiliares presidente Alemán y Juárez, provocaron que el proyecto de Tlatelolco estuviera dividido por edificios para los 3 rangos socioeconómicos en un principio. Para ello se expidieron los certificados de participación inmobiliaria que permitían que pudiera financiarse la construcción de viviendas sociales de las tipologías A y B, asignándolas a beneficiarios que pagarían su cuota como si se tratara de una renta durante 20 años. Hasta cubrir el costo total de los departamentos, en donde los de la tipología C y los espacios comerciales permitirían subsidiar a los anteriores. Al terminar, el beneficiario recibía el certificado que lo acreditaba como el dueño del departamento y copropietario de la unidad multifamiliar, aunque el terreno seguía siendo del banco. Los propietarios entonces continuarían pagando una cuota de mantenimiento y un fondo de amortización destinado a más proyectos de vivienda. Gracias a esto y en teoría, los edificios A sería posible destinarlos para los habitantes desplazados de las viviendas y manzanas demolidas para reubicarlos dentro del conjunto. Sin embargo, para la gran mayoría aún así era imposible cubrir los costos aún más baratos dentro de él, por lo que al final fueron desplazados hacia las áreas periféricas de la Ciudad de México. Los departamentos asignados en renta de la primera supermanzana siguieron siendo ocupados así hasta 1990 aproximadamente, cuando se proyectaba la salida del administrador inmobiliario del conjunto, que estuvo a cargo desde su inauguración, y desde entonces el mantenimiento y los edificios quedarían a la suerte de los habitantes, provocando muchas de sus problemáticas hasta la actualidad. Por otro lado, los cuartos de servicio originalmente destinados para aquellas personas que trabajaban para algunas familias se fueron subarrendando como viviendas independientes, sin que estos contaran con los servicios y los espacios necesarios para ello, al ser apenas de 9 metros cuadrados. Para la década de 1980, algunas estimaciones indicaban que Tlatelolco albergaba a 135,000 personas, superando por creces el límite original del proyecto. Asimismo, el revestimiento de marcolita que daría su característica primera piel al conjunto resultó ser muy defectuoso, al desprenderse con facilidad y ser altamente inflamable. Por lo tanto, rápidamente y a principios de la década de los 70, el conjunto retiraría el material y a su vez permitiría que los departamentos accedieran a una mejor iluminación, dejando la fachada que más o menos se mantiene hasta la fecha. Pero comparados con los anteriores, 2 eventos trágicos y definitorios en la historia del país marcarían al conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco. Apenas 4 años después de su inauguración, el conjunto se vio envuelto en uno de los sucesos más trágicos para el país dentro de la segunda mitad del siglo XX, cuando el 2 de octubre de 1968, meses antes de que la Ciudad de México recibiera los 19º Juegos Olímpicos, el ejército reprimió a un grupo de manifestantes que se concentraban en la Plaza de las Tres Culturas, en la tercera supermanzana del conjunto, junto al sitio arqueológico del antiguo Tlatelolco. La represión, que dejó más de 300 muertos, centenares de heridos y más de 5,000 estudiantes detenidos, también dejó una huella profunda, no para lo mejor. Imágenes capturadas desde los edificios cercanos, como el emblemático edificio Chihuahua, quedaron grabadas en la memoria colectiva de los habitantes y del país. También provocaría una primera expulsión de residentes tras los acontecimientos, y modificaría la composición del conjunto, pues la antigua Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional, que sería parte importante del movimiento estudiantil, sería reemplazada por el Hospital General 27. El 2 de octubre de 1968 no solo marcó un punto de quiebra en la historia política del país, pero a la vez en las relaciones comunitarias de sus habitantes, que, como si no fuera poco, 17 años después se pondrían a prueba una vez más.
La mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo. Todo está derrumbado, toda esta arteria, toda esta zona. Indíqueme un lugar en especial. El 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 am, la capital mexicana se vio sacudida por un fuerte sismo de magnitud 8.1. El sismo provocó una catástrofe por toda la ciudad, pero Tlatelolco fue una de las zonas más afectadas por su magnitud. El edificio Nuevo León de 14 niveles y de la tipología C se derrumbó parcialmente al caer 2 de sus 3 módulos, perdiendo la vida cerca de 500 personas en ello. El edificio sería demolido posteriormente y además de otros edificios como el Churubusco quedaron gravemente dañados, o resultaría muy costosa su reparación, por lo que fueron demolidos entre 1986 y 1994. Tlatelolco vio modificada nuevamente su composición original. De los edificios perdidos, 4 correspondieron a los de la tipología I, 2 a la tipología K, que también fueron reducidos de sus 14 niveles originales a 10, 2 de la tipología M y 3 de la tipología N. Los edificios de la tipología L también serían recortados de sus 14 niveles originales a 7. Después del sismo, Tlatelolco vería cambiar nuevamente su aspecto original, pues se llevaron a cabo trabajos de reforzamiento estructural y de cimentación en los edificios, mientras sus habitantes fueron reubicados temporalmente. El derrumbe del Nuevo León y el posterior trabajo de reforzamiento de los edificios trajo a la luz varias negligencias y quejas contra el gobierno e incluso contra el mismo PANI. Por un lado, daños estructurales en el edificio Nuevo León ya habían sido reportados que resultaron en un reforzamiento de su cimentación en 1982. Por otro, el trabajo de PANI fue duramente criticado. Y es que no solamente el conjunto urbano de Tlatelolco sufriría daños en 1985, aún peor, el centro urbano Presidente Juárez había quedado prácticamente arrasado. 10 de sus 19 edificios serían derrumbados en el sismo. A partir de 1985, Tlatelolco inició una nueva etapa en su historia. Muchísimos salieron por el miedo, los precios bajarían y otras personas verían una oportunidad de habitar el conjunto. Pero también formó un fuerte movimiento comunitario para enfrentar la reconstrucción y el futuro del conjunto. El conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco vendría a transformar innegablemente no solo la parte norte, sino a toda la Ciudad de México. Hablar de él es hablar del culmen de los multifamiliares en la capital, de los principios del modernismo en el país, del de la vivienda producida por el Estado. Es hablar de el multifamiliar, con todo el respeto y la importancia que los demás también merecen. Pero innegablemente, como en cualquier historia y muy típico de los proyectos modernistas de vivienda, también lo es de un pasado turbulento, de estigmas, de rápidos cambios, de claroscuros y de discursos iniciales que, lejos de beneficiar a quienes se decía que lo harían, terminaron desplazándolos. Hoy el multifamiliar más grande jamás construido en la Ciudad de México solo lo lleva en el terreno de manera literal, pues su población ha quedado muy lejos de sus 70,000 habitantes para el que fue diseñado. Hoy apenas 25,000 habitantes habitan sus supermanzanas. Los signos de deterioro y la falta de mantenimiento son evidentes a 60 años de su inauguración, pero en sus pasillos y edificios, su organización y su arquitectura tan característica hasta hoy, quedan los vestigios de otro pensar de ciudad y de habitar, en los que nuevamente y tal vez de manera irónica nos regresan al punto de partida que el conjunto intentó resolver, el problema de la vivienda. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima.